¿Por qué escribo libros tan buenos? Yo soy yo, una cosa, y otra mis escritos. Antes de hablar de ellos, abordaré si han sido o no comprendidos. Lo hago con la desidia adecuada, pues aún no ha llegado el momento de plantearlo. Tampoco para mí ha llegado el momento. Hay quien nace póstumamente. Algún día se sentirá la necesidad de instituciones donde se viva y se instruya como yo sé vivir y enseñar. Hasta es posible que se instituyan cátedras especiales dedicadas a interpretar el Zaratustra, pero eso me contradeciría si esperase hoy hallar oídos y manos para mis verdades, que hoy no se me oiga ni se sepa tomar nada de mí. No solamente es comprensible, sino que me parece justo. No quiero ser confundido con otros y para ello tampoco debo confundirme con otros. Repito que en mi vida poco hay de mala voluntad, y apenas podría yo citar casos de mala voluntad literaria. En cambio, demasiada tontería pura. Tomar un libro mío se me antoja uno de los honores más raros que alguien puede concederse. Imagino incluso que para ello lo hará quitándose los guantes. Eso por no hablar de los zapatos. Cuando el doctor Heinrich von Stein se quejó honestamente en cierta ocasión de que no entendía una palabra de Zaratustra, le respondí que me parecía natural. Comprender 6 frases de esta obra, esto es, haberlas vivido, eleva a los mortales a un nivel superior al alcanzable por los hombres modernos. ¿Cómo podría yo desear siquiera que me lean los modernos, que conozco al poseer este sentimiento de la distancia? Mi éxito es justo la antítesis del triunfo de Schopenhauer. Yo digo, no soy ni seré leído. No quiero minusvalorar la satisfacción que muchas veces he sentido con la inocencia con la que se ha dicho no a mis escritos. Este verano, en una época en que con el excesivo peso de mi obra quizás podría yo desnivelar la balanza con el resto de la literatura, un catedrático de la Universidad de Berlín me insinuó amablemente que debería escribir de una forma distinta si quiero que me lean. Últimamente Suiza y no Alemania ha ofrecido los dos casos extremos. Un artículo del Dr. Bittman publicado en el Bund sobre Más allá del bien y del mal con el título El peligroso libro de Nietzsche, y una reseña sobre mis libros escrita por Carl Spittler, también en el Bund, representan un punto álgido en mi vida. No diré que la reseña, por ejemplo, hacía lenguas de mi Zaratustra como un ejercicio supremo de estilo y expresaba el deseo de que en el futuro también me centrase en el contenido. El Dr. Bittman manifestaba su aprecio por mi valeroso empeño en abolir todo sentimiento decente. Por una pequeña maldad del azar, en este artículo cada frase era una verdad invertida con una coherencia admirable. En el fondo bastaba con transmutar los valores para dar incluso notablemente, y a propósito de mí en la cabeza, del clavo y no dar con un clavo en mi cabeza. Por tanto, trato de ofrecer una explicación. Nadie puede escuchar en las cosas, libros incluidos, más de lo que ya sabe en última instancia. No se tienen oídos para escuchar aquello a lo que no se puede acceder desde la experiencia. Imaginemos el caso extremo de que un libro solo hable de experiencias totalmente situadas más allá de las posibilidades de una experiencia frecuente, o también infrecuente, de que sea el primer idioma para plasmar una nueva serie de experiencias. En este caso simplemente no se oye nada, y eso crea la ilusión acústica de creer que donde nada se oye tampoco hay nada. Esta es mi experiencia ordinaria y digamos la originalidad de mi experiencia. Quien crea haber comprendido algo de mí, ha rehecho algo mío a su imagen, y casi siempre le ha salido mi antítesis. Por ejemplo, un idealista quien no haya entendido nada de mí dirá que yo deba ser siquiera tenido en consideración. La palabra superhombre como designación de un tipo de éxito supremo opuesto a los hombres modernos, a los hombres buenos, a los cristianos y a otros nihilistas. Una palabra que en boca de Zaratustra, el aniquilador de la moral, es digna de reflexión. Ha sido entendida en casi todas partes con total inocencia, en el sentido de aquellos valores cuyo opuesto se ha encarnado en la figura de Zaratustra. Esto es, se ha entendido como el tipo idealista de una especie superior de hombre mitad santo y mitad genio. Otros animales eruditos me han llamado darwinista. Incluso han descubierto el culto de los héroes de este gran falsario involuntario e inconsciente que fue Carlyle, y que con tanto ahínco rechazo.
Una persona a quien le susurré que debería buscar un César Borgia en vez de un Parsifal no dio crédito a sus oídos. Perdóneseme que yo sienta curiosidad por las reseñas de mis libros, en especial por las de la prensa. Mis amigos, mis editores lo saben y no me hablan de ello. En cierta ocasión pude ver cuánto había hecho contra un solo libro mío. Era más allá del bien y del mal. Sobre esto podría escribir toda una historia. Creerán que el National Zeitung, un diario prusiano, lo digo para mis lectores extranjeros, pues yo solo leo el Journal des Débats, ha visto en esa obra con absoluta seriedad un signo de los tiempos, la auténtica y genuina filosofía de los Junker, cuya adopción solamente necesitaba coraje por parte del diario Kreuzzeitung. Esto se dijo para alemanes, pues tengo lectores en los demás lugares, inteligencias selectas, caracteres probos, educados en altas posiciones y en deberes elevados. Tengo incluso verdaderos genios entre mis lectores. En Viena, San Petersburgo, Estocolmo, París y Nueva York he sido descubierto, pero no en la nación plana de Europa, Alemania. Reconozco que me alegro más por quienes no me leen, y por quienes nunca han oído mi nombre ni la palabra filosofía. Pero a donde llego, aquí en Turín, sin ir más lejos, todos los rostros se alegran de verme y sonríen. Lo que más me ha halagado hasta ahora es que algunas fruteras no paran hasta haber escogido para mí los racimos de las uvas más dulces. Hasta ese punto hay que ser el filósofo. Por eso dicen que los polacos son los franceses de los eslavos. Una rusa encantadora no se engañará un segundo sobre mi origen. No logro mostrarme solemne, solamente me azoro. Puedo pensar y sentir en alemán, pero es superior a mis fuerzas. Mi viejo maestro Ritschl sostuvo incluso que concebía mis trabajos filológicos como un romancier parisino, y que eran ilógicamente emocionantes. En París se asombran de todas mis audacias, expresión de Monsieur Taine. Sospecho que, incluso en las formas supremas del elogio, hay en mí un poco de aquella sal que jamás se aplana, la alemana. Que contengan sprit. No puedo actuar de un modo diferente. Dios me ampare. Amén. Todos sabemos, incluso por propia experiencia, qué animal tiene largas orejotas. Pues bueno, me atrevo a aseverar que tengo las orejas más cortas que haya. Esto interesa mucho a las mujercitas, pues creo que se sienten mejor comprendidas por mí. Soy el antiasno por excelencia, y por ello un monstruo de la historia del mundo. Dicho en griego, y no solamente en griego, soy el anticristo. Conozco en cierto modo mis privilegios como escritor. A veces puedo incluso documentar hasta qué punto familiarizarse con mis escritos corrompe el gusto. Simplemente ya no se soportan otros libros, en especial los filosóficos. Es un honor sin par entrar en este aristocrático y delicado mundo, y para hacerlo es lícito ser alemán. Es un honor que se debe merecer, pero quien está relacionado conmigo por la altura del querer siente auténticos éxtasis de aprender, pues yo procedo de alturas que ningún ave ha alcanzado hasta ahora. Conozco abismos no hollados por pie alguno. Me han dicho que no se puede dejar un libro mío, que perturbo incluso el descanso nocturno. No hay especie más orgullosa y a la vez refinada de libros. Aquí y allá llegan a lo más alto posible en la tierra, al cinismo. Deben ser conquistados con los dedos más delicados y con los puños más bravos. La decadencia del alma excluye de ellos para siempre toda dispepsia. Hace falta carecer de nervios, tener un intestino alegre. No solamente excluyen la pobreza y el aire viciado de un alma, también la cobardía, la suciedad y el ansia oculta de venganza que corre por los intestinos. Una palabra mía saca a relucir todos los malos instintos. Tengo varias cobayas entre mis conocidos para observar las reacciones muy reveladoramente diversas a mis escritos. Quien nada tiene que ver con su contenido, por ejemplo mis llamados amigos, se torna impersonal al leerlos. Me felicita por haber llegado tan lejos una vez más y dice que hay un progreso gracias a una mayor animación en el tono. Los espíritus viciosos, las almas bellas, los falaces hasta el tuétano no saben qué hacer con estos libros. Los ven por debajo de ellos. Una hermosa conclusión lógica de todas las almas bellas. El animal entre mis conocidos, todos ellos alemanes con perdón, me insinúa que no siempre comparte mi opinión, pero que, por ejemplo, aquí y allá,
Esto lo he oído decir incluso de mi Zaratustra. Igualmente, todo feminismo en el ser humano, incluido el varón, es un obstáculo para llegar a mí. Jamás se entrará en este dédalo de conocimientos temerarios. Es necesario no haber sido complaciente con uno mismo, ser duro de hábitos para sentirse alegre y de buen humor entre verdades ásperas. Cuando me formo la imagen de un lector perfecto, siempre es un monstruo valiente y curioso, y además dúctil, taimado, precavido, un viajero y un descubridor nato. Finalmente, mejor que en el Zaratustra, no sabría decir para quién hablo, únicamente en el fondo, a quien desea únicamente revelar su enigma. A vosotros, a los audaces buscadores e indagadores, y a quien alguna vez se haya echado a mares procelosos con astutas velas. A vosotros, los ebrios de enigma que os solazáis con la luz crepuscular. Aquellos cuyas almas se sientan atraídas con flautas a los abismos laberínticos, porque no queréis seguir a tientas y con mano trémula un hilo y detestáis deducir dónde podéis adivinar. Agregaré unas palabras generales sobre mi arte del estilo. Comunicar un estado, una tensión interna de patos, mediante signos con su propio tempo, es el sentido de cualquier estilo. Teniendo en cuenta mi extraordinaria multitud de estados interiores, tengo muchas posibilidades de estilo, el más diverso arte estilístico que jamás haya tenido un hombre. Todo estilo que comunique realmente un estado interno, que no yerre en los signos y en su tempo, en los gestos, es bueno. Toda ley de una época es arte del gesto. Aquí mi instinto es infalible. El buen estilo en sí es una tontería, un mero idealismo, algo semejante a lo bello, lo bueno y la cosa en sí. Presuponiendo que haya oídos y hombres capaces y dignos de este patos, que no falten hombres con quien sea lícito comunicarse, mi Zaratustra, por ejemplo, aún busca a esos hombres, y aún tendrá que buscarlos largo tiempo. Uno debe ser digno de oírlo. Hasta entonces nadie comprenderá el arte aquí plasmado. Nadie ha podido derrochar antes tantos medios artísticos nuevos, inauditos, creados por primera vez para esta circunstancia. Aún no se había demostrado que eso fuese posible, precisamente en idioma alemán. Yo mismo lo habría negado antes con fervor. No se sabe qué se puede hacer con el idioma alemán antes de mí, lo que se puede hacer con el idioma. He sido el primero en descubrir el arte del gran ritmo, el gran estilo de los periodos para expresar un vasto arriba y abajo de pasión sublime y sobrehumana. Con un elogio como el último del tercer Zaratustra, titulado Los 7 sellos, he volado miles de millas más allá de todo lo que llamaban poesía hasta ahora. Quizá la primera conclusión de un buen lector, uno como yo merezco que me lea como los buenos filólogos de antaño leían a Horacio, sea que en mis escritos habla un psicólogo sin par. Las tesis sobre las que todo el mundo en el fondo está de acuerdo, por no hablar de los filósofos, los moralistas y otras cabezas huecas de Cole, me parecen ingenuidades del desatino. Por ejemplo, la creencia de que no egoísta y egoísta son antagónicos, cuando en realidad el mismo ego es una farsa suprema, un ideal. No hay acciones egoístas o no egoístas, ambos conceptos son un contrasentido psicológico. O la tesis, el hombre aspira a la dicha, o la tesis de que la dicha es la recompensa de la virtud, o la tesis de que placer y displacer son opuestos. La mora, esa Circe de la humanidad, ha adulterado, moralizado todos los asuntos psicológicos, hasta este horrendo contrasentido de que el amor debe ser no egoísta. Es necesario estar firmemente asentado en uno mismo y apoyarse con valor en las propias piernas, o no es posible amar. Eso lo saben muy bien las mujercitas, no saben qué hacer con hombres desinteresados, simplemente objetivos. ¿Puedo manifestar la sospecha de que conozco a las mujercitas? Esto es parte de mi don donicíaco. ¿Quién sabe? Quizás sea el primer psicólogo de lo eterno femenino. Todas ellas me aman, la historia de siempre, salvo las mujercitas lisiadas, las emancipadas, quienes carecen de la herramienta para engendrar. Por suerte no deseo dejarme destrozar, la mujer perfecta destroza a la mar. Conozco a estas afables ménades. ¡Ay, qué peligrosos, insinuantes y subterráneos depredadores! Tan agradables además. Una mujercita que quiere su venganza sería capaz de arrollar al propio destino.
La mujer es infinitamente más malvada y lista que el hombre. La bondad en esa mujer es una degeneración. En el fondo de las llamadas almas bellas existe un defecto fisiológico, y no digo todo, pues de lo contrario me volvería medio cínico. La lucha por la igualdad de derechos es señal de enfermedad y todo médico lo sabe. Cuanto más femenina es la mujer, más se defiende con uñas y dientes contra los derechos en general. El estado natural, la eterna guerra de los sexos, le da ventaja. ¿Se ha escuchado mi definición del amor? Es la única digna de un filósofo. El amor es en sus medios la guerra, es en su fondo el odio mortal de los sexos. ¿Han escuchado mi respuesta sobre cómo se cura a una mujer, cómo se la redime? Haciéndole un hijo. La mujer necesita hijos, el varón es solamente un medio. Así habló Zaratustra. La emancipación de la mujer es el odio instintivo de la mujer mal constituida. Esto es, incapaz de engendrar, contra la mujer bien constituida. La lucha contra el varón es solamente un medio, un pretexto y una táctica. Al elevarse a sí misma como mujer en sí, como mujer superior, como mujer idealista, desea rebajar el nivel general de la mujer. El medio más seguro para ello es estudiar el bachillerato, vestir pantalones y tener los derechos políticos del elector. Las mujeres emancipadas no son sino las anarquistas en el mundo de lo eterno femenino, las fracasadas cuyo instinto más básico es el desquite. Es un género cuyo maligno idealismo, que también se ve en algunos hombres, por ejemplo en Henry Ibsen, esa solterona típica tiene por objeto emponzoñar la buena conciencia, lo que en el amor sexual es naturaleza. Y para que quede totalmente clara mi mentalidad, tan honesta como cruda, a este respecto, mostraré otro precepto de mi código moral contra el vicio. A causa de él lucho contra toda clase de contranatura, o si se aman las bellas palabras de idealismo. El precepto reza: predicar la castidad es una incitación pública a la contranatura. Todo desdén de la vida sexual, impurificar esta vida con el concepto de impuro, es el verdadero pecado contra el santo espíritu de la vida. Para dar una idea de mí como psicólogo, dejo aquí un curioso fragmento de psicología, de Más allá del bien y el mal. Prohíbo toda conjetura sobre a quien describo en este pasaje. El genio del corazón, como lo posee el gran oculto, Dios tentador y cazador nato de las conciencias, cuya voz sabe descender al inframundo de las almas sin mediar palabra, sin lanzar una mirada en que no haya un propósito y un guiño seductor, cuya maestría consiste en saber parecer, y no lo que Él es, sino lo que para quienes lo siguen es una compulsión, más para acercarse más y más a Él, para seguirlo de un modo más íntimo y radical, el genio del corazón. Él enmudece cuanto es ruidoso y se gusta a sí mismo enseñándole a escuchar, pule las almas rudas dándole un nuevo deseo, el de estar quietas como un espejo para que el cielo profundo se refleje en ellas. Enseña a vacilar y a tomar las cosas con más delicadeza de la mano torpe y ligera. Adivina el tesoro oculto y olvidado, la gota de bondad y dulce espiritualidad bajo el grueso y turbio hielo. Es una varita mágica para la pepita de oro que largo tiempo estuvo sepultada en la prisión de lodo y arena. Su contacto hace a todo el mundo más rico, no agraciado ni sorprendido, no beneficiado ni oprimido, como por un bien ajeno, sino más rico de sí mismo, más nuevo que antes, removido, aireado y sacado por un viento tibio, quizás más inseguro, más delicado, frágil y quebradizo, pero con esperanzas, sin nombre, con una voluntad y un fluir nuevos, una contravoluntad y un refluir nuevos.